nosotros siempre hemos estado muy precisamente abocados y decimos preocupados y ocupados por los procesos de escolarización de las comunidades aborígenes en la provincia de La Pampa. Y bueno, tuvimos la posibilidad, en mi caso tuve la posibilidad de vincularme por otros trabajos, inclusive ajenos a la universidad, con la comunidad Ranquel. Y dentro de lo que es la comunidad aborigen Ranquel, en especial con Rosa Contreras, que es la lonco de la comunidad, y también con Daniel Cabral, que bueno, es uno de, yo diría, le llamaría así, los protagonistas entre tantos de la comunidad Ranquel pampeana. De manera tal que por intermedio de ellos empecé a indagar y a trabajar los procesos de escolarización, ¿no? De los aborígenes ranqueles en la provincia de La Pampa, y específicamente en la década del 60. ¿Por qué? Bueno, porque ahí estaba el recorte de mi trabajo de investigación. Lográs un testimonio en primera persona que es muy gráfico a la hora de explicar el sentimiento también. Nosotros siempre decimos que las investigaciones adquieren sentido en la medida que acudimos a las fuentes, y cuando contamos con fuentes orales, con todo el riesgo que sabemos que la fuente oral tiene, porque entran en juego las subjetividades, los recuerdos, ¿no? Más allá de eso, la vida emotiva y afectiva también está en nosotros saber depurar lo que tiene que ver con la objetividad, si podría llamarse, aunque por ser sujetos nunca terminamos de ser objetivos, pero en lo que es la verdadera trayectoria de sus procesos educativos en la escuela. Entonces, bueno, justamente logramos la voz de un Ranquel, el testimonio de, bueno, Daniel Cabral, que realmente cuenta todo su proceso de escolarización desde que lo insertan en la escuela a los 9 años, y que tenía mucho miedo a asistir, ¿no? Verdaderamente tenía temor por esto de que siempre fueron, como él dice, sometidos, siempre fueron discriminados, y pensaba que efectivamente ese podía ser un espacio donde podían volver a sufrir esos procesos de sometimiento. Pero sin embargo, a través de todo su relato, bueno, yo invitaría a leerlo, ¿no? A leer el libro y a leer, bueno, ahora en este momento estamos hablando de este capítulo, porque la verdad que es imperdible el testimonio, y si uno lo relata, lo tergiversa de alguna manera, nada mejor que leerlo. Pero lo que sí podemos ver a través de ese testimonio es cómo se generan tensiones en los procesos educativos cuando se trata de educar a la comunidad aborigen según en manos de quienes estén esos aborígenes, ¿no? Porque en una misma escuela, en una escuela pública donde él acude, hay maestros tan diferentes con que se ocupan de él y que no se ocupan de él, por decir así, o bien aquellos que están reproduciendo el modelo de sometimiento y aquellos que no, que buscan verdaderamente que sean un ser que aprende y a la larga vaya a ser un ser instruido y libre. Entonces, bueno, hace todo un relato de cómo él, por supuesto, sostiene el querer no perder la lengua ranquel, vamos a decir así, ¿no? Entonces, ¿qué es de donde él viene? Su génesis, su comunidad. Entonces, lo primero que hace es tratar de sostener o aferrarse a su lenguaje, ¿no? Y en una escuela donde se va a enseñar justamente a leer y escribir en un contexto de idioma español, eso es lo que él había que enseñarle, ¿no? Entonces, por un lado, él en ese afán de retener su lengua, ¿no? Para de alguna manera resguardar la identidad ranquel, se niega a reproducir las palabras en español frente a un docente que le exige, que le impone, que lo obliga, que por allí lo castiga, ¿no? Él dice, bueno, en algún momento o se arrodilla, o lo ponen a arrodillarse o levantarse sobre maíz, o levantarse los pantalones, o le golpean con el puntero, la sien, tratado de una manera violenta, impuesta,
él sigue reproduciendo las palabras en ranquel, ¿no? Pero sin embargo, con la intervención de la dirección y de otro maestro, modifica justamente este aborigen su posicionamiento. Entonces, tratado con amor, con afecto, y ahí entra a jugar todo lo emotivo, convierte, transforma, modifica, podríamos decir así, esa negación, a tal punto que llega a ser una síntesis, podríamos decir así, entre lo que es la cultura aborigen y la cultura española, ¿no? Y él considera que el Butachá, o sea, el Dios, lo está favoreciendo porque lo está invitando a la larga en su trayectoria de vida a difundir la cultura aborigen. Silvia, la consideración y en la historia y lo que nos transmitieron durante generaciones era de una población aborigen pasiva, sometida y vencida. Silenciada de alguna manera, vencida, silenciada, pasiva, sometida. Y nosotros descubrimos, por suerte digo, porque se trata de nuestra cultura originaria y que tienen derechos justamente sobre esta tierra, a hablar, a actuar, a participar. A través de este trabajo nos damos cuenta que efectivamente pueden salirse de ese rol de subalternos, por decir así, de dominados, para ellos también en determinados momentos hacer reclamos, pero a su vez ese reclamo poder implantarse, ¿no? Poder ponerse, poder instrumentarse. Caso concreto es este que hablábamos, ¿no? De un aborigen ranquel que busca hacer, digamos, sostener o defender la cultura ranquel, y desde entonces, y con otros maestros, evidentemente, por supuesto, ranqueles que también lo están llevando a cabo, el idioma ranquel y otras culturas aborígenes, a través de talleres en las escuelas, son permitidos y son enseñados. Qué mejor protagonismo, digamos así, ¿no? La cultura aborigen mostrada y enseñada en los procesos de escolarización, y la nueva Ley de Educación Nacional, por suerte también, en positivo, acepta y sostiene esto de aprender, recuperar y aprender la cultura de los originarios. Entonces, esta acción, este reclamo, a lo largo del tiempo, bueno, se da, y hoy te comentaba también que en aquellos tiempos, en la década de los 60, y cuando los aborígenes se instalan y de alguna manera quieren aprender y buscan ser educados, y ven que no tienen lugares donde insertarse porque, bueno, para el poder estatal era la barbarie, o era quienes no permitían, obstaculizaban los procesos civilizatorios. Sin embargo, se cuenta acá en el capítulo, un aborigen ranquel pide la creación de una escuela para indios, ¿no? Y un inspector de escuelas de aquel entonces lo considera, y 2 escuelas son creadas, que inmediatamente no prosperan, porque faltan aborígenes que asistan, faltan maestros que den, pero al menos son escuchados, que quieren ser alfabetizados, y poco a poco van siendo incorporados dentro de las escuelas para blancos, como se llamaba en ese momento, no valgan las comillas. Entonces, bueno, en realidad, nosotros decimos acá, le llamamos el complejo terreno de la confrontación, ¿no? Se confronta el poder de las políticas estatales con el aborigen. Pero el aborigen también, poco a poco, a través del tiempo, va teniendo poder. Por eso esto de Mandrini también, que es otro autor, que se lo debes conocer, que trabaja mucho sobre las culturas aborígenes, hablan sobre el dinamismo de los aborígenes en la historia argentina. Cuestión que a nosotros nos alienta, ¿no? Y entonces nos saca de esta imagen de estos libros con los que aprendimos o aprendieron los maestros que enseñaron los aborígenes, que son en esos momentos de las etapas de formación, era Levene, Astolfi, Ibáñez, todos pertenecían al panteón oficial, de manera tal que
los que fomentaron la civilización, trajeron la civilización a nuestro continente, fueron los europeos, y los aborígenes eran la barbarie, eran los salvajes, así aprendimos los maestros. Y así lo enseñamos, porque las propuestas editoriales de las escuelas primarias, los manuales Estrada, Capelú, Peuser, con los que las maestras después enseñaron a los chicos, acá hay citas textuales de esos manuales, de la misma manera mostraban el posicionamiento del indígena, ¿no es cierto? Solís fue atacado por los indígenas salvajes, pobre Solís, ¿no? Cuando nosotros somos producto de aquella España que es la que generó y la que trajo toda esta civilización. Entonces, los maestros nos formamos en el panteón oficial, ¿no? Digamos así, en la idea de los historiadores del panteón oficial, por decir. Entonces, la civilización eran los conquistadores, la barbarie eran los aborígenes. Enseñamos en las escuelas con propuestas editoriales que reproducen esas versiones. Y sin embargo, las investigaciones nos van permitiendo construir estos conocimientos justamente que los aborígenes protagonizaron la historia y que fueron logrando imponer de alguna manera su cultura, pero de eso se fue generando un proceso algo así como de transculturación. Por eso hoy en día la cultura aborigen enseñada en las escuelas, y también la historia nos permite ver que hubo aborígenes que pidieron y se animaron frente a las autoridades a decir: nosotros queremos escuelas. Silvia, el normalismo caminó en ese sentido. El normalismo caminó en ese sentido. Justamente por eso yo hoy te decía que los libros de formación docente, ¿no? De quienes van a ser los maestros, vamos a decir así, de los chicos en la década del 60 y en el tiempo que después se proyecta el normalismo también, porque ahí no es que se acaba, o sea, en el 69 dejamos de tener escuelas normales que forman maestros, pero los maestros siguen formándose en institutos terciarios o en la facultad, y el normalismo como concepción sigue arraigada, ¿no? Entonces, esos maestros que van enseñando, y a su vez los nuevos que se van formando, van reproduciendo de alguna manera esta concepción de aborigen, ¿no? Desde la visión positivista, ¿no? Justamente, si retomamos la idea de aborigen, ¿no? Desde la visión positivista, si leemos a Bunge, por ejemplo, hasta se dibuja, por decir así, el formato y la dimensión y el tamaño del cráneo de quien aprende, ¿no? Y a la vez todo como el contexto sociocultural influye sobre ese cráneo y sobre esa persona, y eso va determinando sus limitaciones. También lo reproducía Sarmiento cuando mostraba sobre las capacidades de aprender que el otro tenía. Entonces el normalismo tampoco favorece la cultura aborigen, por cierto, ¿no? Desde la concepción positivista.